hay un lugar convencional que dice vamos a una mesa redonda y la mesa, pues bueno, aunque sea una tontería, nunca es redonda. En esa misma línea, ya que José Luis hablaba de Tucídides, si a Tucídides le hubiéramos dicho que era historiador, no hubiera tenido ni idea de qué le hablábamos. Porque, igual que sucede con otros tópicos, igual que en las viejas novelas de Sir Arthur Conan Doyle, en ningún caso se pronuncia la frase elemental, querido Watson, sino que eso forma parte de una adaptación teatral posterior, etcétera, esa anécdota conocida, pues Tucídides lo hemos hecho historiador bastantes siglos más tarde de que el pobre escribiera. Es más, dudo incluso que tuviera claro, en sentido, dejen que ahí me saque el laurel académico, en sentido filológico probablemente no sabía ni qué era la historia en término diferenciado. Por eso. Y de la misma forma, si lo hubiéramos dicho, es usted un novelista o un cuentista, tampoco hubiera entendido nada. Hablando de laureles académicos, yo soy filólogo de formación y de deformación. Eso quiere decir que somos una especie de historiadores de la literatura. Además, durante un montón de años de mi vida, pues edité y formo parte de ese grupo, la revista de historia, con perdón, se supone de la transición democrática en Cataluña, la VENS, y por lo tanto he visto a lo largo de mis años un montón de historiadores. Publicamos también historia, comillas, comillas, como haría un profesor americano, seria, en la editorial, no solo publicamos novela histórica, pero ahí siempre hay algo que es un poco especial y que en realidad es muy reciente. Casi todas las cosas de la historia son, efectivamente, como Blanca decía, no es que vengan de la Edad Media, que es precisamente nuestra madre más próxima, pero tal vez nuestra abuela, pero nuestros padres más próximos son claramente el romanticismo. Y la historia, tal y como la entendemos ahora, e incluso la novela, tal y como la entendemos ahora, es algo todavía hoy muy, muy reciente. ¿Por qué lo digo? Porque hace apenas 200 años, cuando la gente escribía un ensayo literario y sabía que escribía un ensayo como género literario. Y tampoco hacía tantos distingos entre si ese ensayo literario era de un historiador de la literatura, de un historiador profesional. En eso luego entraremos en la polémica y dejaré que ustedes me insulten si quieren, pero digamos que la ciencia aplicada a las humanidades, desde mi modesta opinión, ha hecho mucho daño. Les decía que vamos a reverdecer un poco laureles académicos, aunque en el currículum que les ha pasado, supongo que se lo ha pasado Carmen, mi secretaria, pues hay algunas cosas no actualizadas porque yo el pasado académico lo tengo ahí oculto, pero hay una cosa de la que quiero presumir. Yo supongo que estoy aquí con dos vicedecanos, que son Blanca Garí y José Luis Corral, que los dos sois vicedecanos, como decano de la narrativa histórica en España, porque DASA empezó a publicar narrativa histórica en el año 1976. Prácticamente al mismo tiempo, y eso es una coincidencia curiosa de biografía, en el que efectivamente un grupo de historiadores y algún filólogo despistado empezábamos a publicar una revista de historia porque nos parecía que, en línea con lo que decía José Luis, había que recuperar una historia que nos habían ocultado. Piensen que yo ya tengo una edad bastante avanzada en algunos casos y que, bueno, por suerte existe la familia. Ya saben ustedes que todos sobrevivimos al colegio y por lo tanto a la universidad. No desesperen, se sobrevive a casi todo menos a la propia vida. De esta no saldremos vivos. Pero yo empecé a estudiar, pese a haber ido a un colegio, se supone que de pago y hasta de una cierta calidad, yo empecé a estudiar historia con un libro absolutamente maravilloso que todavía conservo, que era de aquellos que decía, lección 1 cuando eras de párvulos, de primaria, que diríamos ahora: España ha sido un país dotado por Dios de todas las bendiciones. Envidia de las demás naciones, ha sido el país favorito, ¿os acordáis? Era una cosa de catecismo absolutamente maravillosa, que mi colegio era bastante progre. Era un colegio bastante catalanista, donde, por ejemplo, nunca dimos formación del espíritu nacional, con perdón por la anécdota, y simplemente teníamos el libro guardado en el pupitre por si nos aparecía un inspector, sacar el libro y poder decir sí, nos dan formación del espíritu nacional, pero no nos la daban. Es decir, yo formo parte de una extraña generación donde incluso aprendimos a escribir en catalán de forma casi subrepticia. Pero aún así, el rodillo de una cierta mentalidad nos había pasado por encima. También en eso debo decir, y de nuevo perdón por la anécdota personal, que yo que he sido padre bastante tardío y que ahora tengo hijos adolescentes, pues también he visto con absoluto horror, y lo digo como, con perdón, viejo encausado por el Tribunal de Orden Público, tipo primero condenado para no escribir en los periódicos por artículos de opinión, luego amnistiado cuando llega el rey, etcétera, y ahora veo con horror, y lo digo sin disimulo, porque estas cosas hay que decirlas con toda claridad, que a mis hijos adolescentes les estamos enseñando una historia
no desde luego comparable al cuento franquista, pero sí con una parte de cuento de demagogia y de manipulación tremenda, 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 que a mí me hiere personalmente, porque viniendo de, permítanme decirlo así, de la izquierda y del antifranquismo, no entiendo cómo ahora mis hijos adolescentes estudian una historia de Cataluña donde España ni existe. Me parece tan aberrante, por decir algo muy obvio, como convertir el castillo de Montjuïc, que ha bombardeado como mínimo 3 veces la ciudad de Barcelona, en un supuesto centro por la paz. Dice, oiga, miren ustedes, una fortaleza es una fortaleza y está hecha para lo que está hecha, válgame Dios, pero si es un castillo con cañones y los niños, además de pequeños, la guerra es una actividad humana, quieren saber para qué sirven los cañones, qué son las armaduras y para qué se construyó todo eso. Y si el Museo Militar se fundó en 1963 y tenía un discurso franquista, cambiese el discurso o póngase en el contexto. Pero de todas las tonterías que podemos hacer, una de las mayores es decir que la fortaleza no existió como fortaleza, pretender borrar la historia y convertir una fortaleza militar en algo que, entre otras cosas, perdiendo colecciones nuestras. Nuestras me refiero a nuestras de Cataluña, porque igual que las espadas de Toledo fueron famosas durante muchos años, muchos más siglos que las pistolas de Pedernal de Ripoll, la colección mayor de pistolas de Pedernal de Ripoll estaba en ese museo militar, como una de las mayores colecciones de armaduras nostras desde el punto de vista nacionalista. Bueno, y eso se desmonta. Entonces, en línea con lo que decía José Luis, es cierto que el discurso histórico se construye constantemente y que además es un discurso que siempre tiene intereses sociológicos, políticos, ideológicos y de manipulación de las gentes en general. Es cierto también que responde a algo que es otra cosa, que es de las cosas que distinguen a la humanidad, una sin duda es el lenguaje, esa es la obvia, pero desde luego es la memoria. En el momento en el que, probablemente todos hemos pasado por ello, algún familiar querido empieza a sufrir esa enfermedad terrible que es el Alzheimer, pues en ese momento deja de ser el mismo. Una persona que no guarda su memoria, que es incapaz de recordar, deja de ser esa persona. Son también las paradojas del tiempo. Siempre estamos viviendo en ese río heraclitiano que corre constantemente hacia adelante. Esto es el presente, el futuro es aquí inmediato, el pasado nos va a correr a toda velocidad por detrás, como saben. Es decir, eso estoy hablando y lo que ya estoy diciendo ya es pasado y lo que pueden hacer es recordarlo, pero ya ha transcurrido. Eso pasa directamente con la vida misma, es así. Pasa también, pues eso, con los pueblos. Pero con eso, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que hay un discurso íntimo que para mí une la historia y la literatura, porque en el fondo es lo mismo. Y les pongo un ejemplo concreto. Cuando Alfonso X el Sabio pone en marcha la Grande General Historia es probablemente, convención de filólogos e historiadores, una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, el primer monumento literario histórico al mismo tiempo, digamos, de las literaturas romances occidentales, no solo de la castellana. La Escuela de Traductores de Toledo exporta multitud de términos árabes y de términos castellanos al resto del mundo occidental y la Grande General Historia incluso consigue traducciones y se convierte en un instrumento de conocimiento histórico. Bueno, pues si repasan la historia grande y general, verán que empieza con la creación, Adán y Eva, y que aparecen por ahí, por supuesto, el rey Arturo y sus paladines, luego una mezcla de crónicas castellanas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en ese momento, en el momento medieval, que es nuestro germen vital, lo que es épica y crónica se distingue por el estilo, pero no se distingue ni siquiera por los hechos. Hay una verosimilitud del discurso donde es un personaje tan vivo y tan real, Cristo resurrecto, como cualquier rey con crónica, reinado y del que nosotros diríamos es un personaje efectivamente vital y que existe. Más adelante, perfeccionando los géneros y con la figura además de unos individuos mercantiles que se dedican a hacer dinero con ello, yo nunca he sido comunista, aunque venga de la izquierda, pero sí recuerdo el marxismo y digamos que los editores lo que hicimos fue lo que los manuales marxistas decían como forma obvia de convertirse uno en un capitalista, efectivamente, que era apropiarse de los medios de producción. Nosotros, los autores, nos escriben libros, tenemos los medios de producción apropiados, ya veremos ahora si Google nos deja seguir haciéndolo o no, y a partir de ahí, pues bueno, pues conseguimos acumular riqueza en la vieja tradición. Pero
Pero les digo, insisto en ello, es muy reciente esta distinción entre historia y novela. Es tan reciente que me atrevo a decir que es prácticamente de mediados del siglo XVIII, no creo que anterior. No creo, incluso podríamos poner ejemplos que en el XVII esté la cosa tan clara, aunque ya exista la historia y ya exista la novela tal y como ahora la entendemos. En una nueva vuelta de tuerca, a finales del XIX, como Blanca nos recordaba, a mediados, en algunos casos, Walter Scott, el romanticismo, pero más adelante Victor Hugo, etcétera, Dimas, pues aparece un género nuevo que es la novela histórica, donde, de nuevo hagamos de filólogo, el sustantivo es novela. Lo fundamental es que es una novela, por lo tanto es una obra de ficción, pero lo adjetivo es que es histórica, es decir, aparecen personajes, comillas, reales o hechos, comillas, reales de la historia. A partir de ahí, como también decía José Luis, la novela histórica sufre, y digo sufre adrede, una especie de tremenda eclosión en el mundo sajón a partir de los años 50-60 del pasado siglo, del siglo XX, entre nosotros fundamentalmente a partir de los años 80, y además con un hecho que nunca agradeceremos bastante. Yo en estos casos siempre digo gracias Felipe, gracias Felipe. Le preguntaron a Felipe González el año 82, cuando llegó al poder, cuál era su libro favorito en una famosa entrevista del País, y Felipe González dijo Las memorias de Adriano de Margarit Yourcenar. Y Las memorias de Adriano de Margarit Yourcenar, libro que Dasa se honraba en publicar, pasó de vender 2.000 ejemplares al año, que no vendía mal, pero que era lo que vendía, a vender en un año algo así como 400.000, con lo cual hay una militancia pro-PSOE que ni siquiera Rodríguez Zapatero va a hacer que nos desdigamos de ella, porque nos hizo uno de los favores de propaganda y mercantilismo más brutales que se han visto en la historia reciente española. Bueno, pues ese fenómeno, la novela histórica, lo sufre el lector, en parte, porque mucha de la novela histórica que se está publicando es novela histérica. Es novela, chiste fácil, ya lo sé, pero es novela, digamos, de sentimientos exacerbados, que, como José Luis decía, utiliza la historia como un telón de fondo. Es lo más parecido a aquellos decorados que en la posguerra española hacía para el Liceo al Mestres Quadrenys, que conseguías que, como no había dinero, pues pintaban, hacían pues yo qué sé, las valquirias, y entonces se pintaba un castillo pues con muñeca hábil, y entonces bajaba el telón y el castillo estaba allí. No ya de cartón piedra, sino simplemente pintado como si fuera una representación de los Escolapios. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. La verdad es que en la narrativa histórica actual hay todo tipo de disparates. Nosotros, como empresa decana, ¿qué publicamos? Publicamos una novela histórica, difícil a lo mejor de definir del todo, pero en la que entendemos que lo fundamental es que sea una buena novela, con buenos personajes, bien construidos, una buena trama, que nos interese lo suficiente como novela, y segundo, que no tenga errores históricos, que no tenga anacronismos, que no haga presentismo, que no aparezca un romano consultando el reloj de arena de pulsera, porque nos parecía un poco raro, ni la clepsidra móvil, ni cosas por el estilo, ¿no? Es absolutamente increíble la cantidad de aberraciones que hay de supuesta novela histórica. Hay incluso algunos novelistas reputados como expertos que meten unas patas, por no decir pezuñas, absolutamente increíbles. Está feo hablar mal de los colegas y de la competencia, pero si me dejan ocultar los nombres, digamos que el autor de novelas egipcias que probablemente más ha vendido, en sus novelas hay dos errores absolutamente tremebundos, al menos en algunas de ellas. Una que se repite en dos novelas. Los faraones van a caballo, tranquilamente, montan en su carro, etcétera. Bueno, simplemente unos 700 años antes de las guerras con los Hicsos, con los cuales no tenemos la menor constancia, diría José Luis o Blanca, arqueológica de que hubiese carros ni mucho menos caballos. De hecho, los testimonios más próximos, que es cierto, porque esto también es típico de las paradojas de la historia, cuando decimos los testimonios más próximos son como los testimonios más próximos al Cid, son testimonios de 100 años como mínimo después de la muerte del Cid. Bueno, después de las guerras con los Hicsos, un siglo y medio más tarde, nos dicen fueron los Hicsos los que extrajeron el caballo y los que trajeron los carros, por lo tanto, tampoco lo sabemos. Como también decía Blanca, es difícil hacer viajes en el tiempo. Recuerden que vivimos en un mundo en el que la recreación histórica casi todo es fantasía. Por poner ejemplos obvios, tardamos un cierto tiempo, desde luego no lo sabíamos en el siglo XVIII, en saber
que las estatuas tradicionales grecorromanas no eran blancas ni tenían los ojos ciegos, sino que eran polícromas y que por lo tanto nos habíamos pasado imitando un mundo diciendo qué elegantes, fíjate, todo mármol blanco. Y dice, pues no. De la misma forma, no tenemos ni idea de cómo sonaba la música medieval. Ya saben ustedes que es una convención y yo siempre pongo el mismo ejemplo. La convención, que tiene que ver con los libros de coros, con la posición de estos cacharros que tenemos detrás, de los órganos, y con los movimientos de mano que intuíamos hacía el director del coro, especialmente en la música sacra, no nos da en ningún caso el tempo. Con lo cual es lo mismo, los que tenemos una edad lo recordamos, no sabemos a cuántas revoluciones iba el disco, no sabíamos si era un long play de 33 revoluciones o un single que iba a 45, con lo cual esta música sacra que nos sobrecoge, que nos llena el ánimo, que nos transporta a la Edad Media y que pensamos que eso es la Edad Media, oigan, igual la cantaban con voz de falsete y 40 veces más rápido de lo que lo hacemos ahora. Quiero decir que igual era una cosa estilo dies irae, dies irae, y la música era eso. Habría que viajar a la Edad Media y decir, pues fíjate, era así. Nos parece que no, pero nos parece que no por nuestros propios prejuicios, por el mundo que estamos viviendo, y es el mundo en el cual nos situamos. El otro error, aparte del de los Hicsos, es evidentemente más brutal. En otra de las novelas de este gran historiador de cuentos egipcios, pues el faraón cruza el desierto y entonces lo que cruza, la verdad es que ahí puede ser culpa del editor porque los editores son mala gente. Ya decía Goethe que debe haber un infierno especial reservado para ellos, y a lo mejor es de la traducción y que le pagaron un poco los editores españoles al pobre traductor, pero bueno, pero a lo que ahí vamos. El faraón cruza un desierto totalmente lleno de chumberas. Bueno, pues miren, pues las chumberas, como saben probablemente, igual que la patata o que el tomate, la chumbera llega de América. Entonces, claro, si el faraón va cruzando un desierto lleno de chumberas, dices, pues bueno, pues lo siguiente es efectivamente que se le ponga el reloj digital en la mano o lo que sea. ¿Cuál es el problema de todo esto? Para mí, el fundamental, hay un problema de cultura histórica. No solo ha hecho mucho daño la ciencia o la pseudociencia a las disciplinas de humanidades, sino que sobre todo Walt Disney ha hecho mucho daño. Walt Disney y la cultura de masas nos ha dejado machacados. Todos, si cometemos el error de convertirnos en turistas, y de ponernos pantalones cortos, cosa que a una cierta edad los caballeros ya no deberíamos hacer nunca, luego cuando se levanten veo si alguno de ustedes lleva bermudas, pero cuando uno se convierte en turista comete todo tipo de estupideces. Pasea por el barrio gótico si no conoce Barcelona y fotografía ese puente gótico, ya saben ustedes, entre la Casa de los Canonges y el Palau de la Generalitat, como el puente gótico más bonito que ha visto en su vida, y alguien algún día le dirá, oye, si esto es del siglo XX, dictadura Primo de Rivera, y que vamos. Y además, como saben ustedes, la mayoría de sabios catalanes de la época lo querían derribar porque les parecía una aberración. Entonces, ese tipo de mixtificaciones, eso es el efecto Disney de la historia, que además ha hecho algo absolutamente terrorífico, y es que ya no distingamos. Las masas, entre las cuales me incluyo, ya no tenemos la menor idea. A la hora de ver un castillo ya no es que sea el telón de fondo del Liceo, es que el castillo que esperamos ver es el de la Bella Durmiente de Disney. Pero es que encima la recreación que han hecho arqueólogos e historiadores del Alcázar de Segovia es lo más parecido al castillo de la Bella Durmiente de Disney que hayamos visto en mucho tiempo. Y ya no distinguimos, ya no sabemos qué piedras son piedras auténticas del siglo XII o una recreación más o menos apañada del siglo XII. En la prensa de hoy, en Barcelona, sale una enorme exposición sobre Tutankamón, auspiciada por La Vanguardia, que se va a abrir, que yo ya he visto, evidentemente no en Barcelona, y que tiene 2 o 3 réplicas de una cierta calidad y el resto es una burda patraña digna de una barraca de feria. Y nos lo están vendiendo como si fuera una exposición seria. Y los periódicos teóricamente serios nos hacen una reseña y nos hablan de todo esto. Entonces dicen, miren, oiga, si me vas a hacer una exposición sobre Tutankamón con piezas falsas y además mal falsificadas, bueno, pues al menos conviértelo en un espectáculo para las masas, juguemos a Disney totalmente y vamos a jugar a la maldición del faraón, a lo que quieras, hagamos cultura popular. Pero lo otro, no sé. A mí me parece extraño, aunque me pasa lo mismo que a José Luis, no sé si a Blanca y no sé si a Carlas, que es que efectivamente yo soy raro. Yo no tengo claro que el raro soy yo y que el mundo no es el raro. Pero es lo que está pasando en todos lados. Si ustedes cometen el error, que espero no lo hagan nunca, de ir en pleno verano al Mont Saint-Michel, en la Normandía francesa, pues verán algo
que es el prototipo de una atracción de Disney, con gofres, pizzerías y lo que quieran, subiendo en una escalera interminable, y además cuando lleguen arriba del todo, si encima, porque claro, todo es de disparate, el ángel lo colocaron con un helicóptero, ya no recuerdo en qué año, pero algo así como 1970, con lo cual el ángel de la abadía, te dicen los guías turísticos, el ángel que corona la abadía de forma inmemorial. Dice, ¿inmemorial? Dice, jo, dice, con perdón, qué memoria más corta. Dice, pero si tienen ustedes las fotos arriba, pero si esto nunca, el pináculo no existió nunca. Todas las piedras que han puesto son piedras ni siquiera, aunque esto sea ya un prurito un poco ridículo, ni siquiera talladas a mano, porque ya no encontraban canteros, con lo cual ni siquiera son canteros artesanos, son piedras talladas de forma mecánica, colocadas ahí, y uno dice, bueno, ¿y esto? Claro, ahí uno se queda un poco estupefacto, pero eso es lo mismo en parte que pasa efectivamente con algunas novelas históricas. Y yo creo que es muy justo lo que decía José Luis. Miren, en una novela histórica hay que pedir, y en eso José Luis lo cumple yo creo que escrupulosamente. El viejo delectare et prodesse, que te divierta, que te entretenga, pero que también te enseñe algo. Y desde luego que no traicione el espíritu de su tiempo. Siempre lo va a traicionar de alguna forma, siempre hay una parte del espíritu de su época que, como no podemos viajar en el tiempo, sin duda va a estar, pues eso, mal ubicado. Y además, nuestro conocimiento, sobre todo gracias a la arqueología, sobre algunos periodos históricos también va cambiando. Hace poco estuvo en España otra de nuestras autoras, Lindsay Davis, y hubo un tiempo, yo di clases en la Autónoma hace muchos años, a un catedrático de la Autónoma, gran especialista en el mundo romano, se me ocurrió hace unos años decirle, oye, ¿por qué no presentas las obras de Lindsay Davis? Este amigo, Marbella, se las leyó, le gustaron, las presentó, pero cometió un error típico de un académico. Lindsay Davis, que es una de las reinas de la novela histórica, mujer muy documentada y que además es, como dicen los ingleses, era miembro del Civil Service, es decir, era una funcionaria importante de obras públicas. Ella siempre cuenta con mucho humor que es responsable del agujero más grande de la historia de Inglaterra, que fueron los cimientos para la futura nueva British Library. Bueno, pues el académico le dice a Davis, como un elogio, le dice, a mí estas novelas me han parecido interesantísimas, porque claro, me asombra que una persona que no ha dedicado su vida a la investigación histórica sobre el mundo romano esté tan bien documentada, sepa tantas cosas, no cometa ningún error. Dice, fíjense que me he leído 4 o 5 novelas, ahora ya vamos por la 19 de la serie, del Barco de Ido Falco, el personaje, y entonces dicen, estas 4 o 5 novelas no he encontrado ni un solo error, solo hay un pequeño detalle que en tal novela, en tal momento y en tal capítulo y tal página, habla de un tipo de tonel que las novelas de ese momento en el Reino Unido no existían, porque ese tipo de tonel efectivamente existía en Roma, pero solo en la península itálica. Dice esto el pobre hombre, y Lindsay Davis lo fulmina con la mirada y dice, bueno, siempre es útil ayudar a los académicos porque tal vez el profesor Meyer ignora que en el Museo de Londres unos investigadores han encontrado precisamente cerca de Birmingham y también en Londres exactamente el mismo tipo de toneles que había en la península ibérica, por lo tanto, en la península itálica, por lo tanto, hemos cambiado al menos 50 años de cronología de la dominación romana, porque evidentemente estamos hablando de la época de Vespasiano y por lo tanto la llegada del vino significa la llegada de un mundo más refinado, de colonos romanos, etc. Le dio una lección brutal y además le dijo, ya le enviaré los papeles de los papers de los académicos británicos. Y estas cosas pueden pasar. Es decir, hay novelistas históricos que están tan al día de unas ciertas realidades que se documentan hasta el límite. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que no se paran en la documentación. Más allá de la documentación, se van a otro lugar. Y se van a un lugar que ahora está de moda en España, lo digo por tantos libros de supuesta no ficción, Javier Cercas en general, tanto este último sobre el 23F como Soldados de Salamina. Son esos libros que efectivamente establecen una frontera entre la novela histórica y la historia novelada. Si historia y novela tienen ambas un componente de cuento, de fantasía y de interpretación de la realidad a través del lenguaje, sí es cierto que a mí me parece, vamos a ser polémicos de nuevo, que la novela histórica es más noble en su intento que algunas historias noveladas. Cuando yo era joven y leíamos parte de la historia francesa, de la historiografía francesa, antes lo hemos dicho hablando de Georges Duby, que a mí me sigue pareciendo un gran escritor,
pero que Georges Duvier, hay una parte de los historiadores que lo contesta diciendo, bueno, es un fabulador, no un gran historiador. Y sin embargo respetan mucho a Jacques Le Goff, que a mí me parece más un reutilizador de datos que no otra cosa. Y ojo, y con Jacques Le Goff que no me oiga, porque hay relación personal y yo lo he publicado. Pero había un tipo de historiador francés que a mí me ponía especialmente nervioso, que era aquel historiador que, escribiendo un libro teórico de historia serio, te decía las cosas que podríamos ejemplificar en algo así como la mañana de Waterloo, Napoleón pensó, : y te ponía lo que pensaba Napoleón, que era para decir, pero vamos a ver, pero tú, ¿en qué documento, dónde has pillado? O sea, primero, si sabes lo que pensaba Napoleón, es que se lo has leído a un testigo del momento, que se lo preguntó a Napoleón, o Napoleón se lo dijo, al propio Napoleón en sus memorias, en algo que deberías referenciar en una nota. Y si te lo estás inventando, pues bueno, pues evidentemente estás haciendo un tipo de historiografía distinta. Que no es que me parezca mal, porque esto parecería estar en contradicción con mi poco gusto por la, digamos, historiografía científica. Pero simplemente se trata de poner unas ciertas puertas al campo. ¿Qué les quiero decir? Miren, un ensayo literario es un ensayo literario, sea de historia, sea de literatura, sea de lo que sea. Debería estar bien escrito. Y un libro de historia para mí no es ni un centón de datos ni la recopilación del número de campesinos inscritos en la Alcudia entre 1623 y 1645, que es algo que también nos ha hecho daño en los últimos tiempos porque ha habido un abuso de la historiografía estadística. Historiografía estadística que además, como explicaba José Luis, explica lo que explican los documentos de la época, con lo cual, bueno, pues hay de todo, porque tampoco ni la legislación ni los documentos te lo explican todo. Si uno resigue la historia de las naciones con las sentencias judiciales, se encuentra con cosas muy extrañas. No acaba de entender, evidentemente, qué es lo que sucedió. Pero, en medio de esa especie de teoría de los géneros y de la historia, lo que a mí sí que me parece es que en estos momentos, en la novela histórica, deberíamos publicar novelas más basadas en hechos y en documentación, pero que sean efectivamente novelas, y en la historia tal vez habría que desmontar el lema de la última campaña electoral del actual presidente Montilla, que fue aquel de fets no paraulas, ya saben ustedes, famoso por hablar poco, convirtió su lema en esa cosa de hechos, no palabras. Bueno, pues es un poco al revés. Tal vez en historia necesitaríamos algo más de palabras y un poquito menos de hechos. Porque la parte más rica de la historia es cuando se atreve a interpretar los hechos y a dar una hipótesis de funcionamiento, aunque eso pueda tener algún elemento efectivamente de novelización. Y bueno, y con esto yo casi les acabo, solo les digo dos cositas más muy rápidamente. José Luis, que efectivamente yo se lo agradezco, es más que un hermano, es un amigo y es una persona, pues bueno, pues absolutamente especial. Cuando él dice que vende unos cuantos centenares de ejemplares, miente, ha vendido unos cuantos centenares de miles y se ha convertido en un fenómeno notable. Eso en el mundo académico tiene sus pecados. A mí me invitó José Luis a dar una charla en la Universidad de Zaragoza hace muchos años, en el año 96, y entonces yo llego a dar esa charla y, ¿te acuerdas? Los profesores de filología no dejaban ir a sus alumnos porque decían que qué hacía un profesor de historia hablando de novela, pese a que fuera novelista, qué atrevimiento, que cómo se metía en el departamento de los otros. Luego, claro, cuando algunos de los profesores del departamento de filología se enteraron de que quien venía, con perdón, era yo, se apresuraron a llamar para decir, no, pero esto es contra José Luis, contigo no va nada. Porque, hombre, viejo colega de facultad, nos conocíamos evidentemente de muchos años. Entonces, ¿qué les voy a contar yo? Les puedo hablar de las miserias del mundo editorial, que también son bastantes, pero ¿qué les voy a contar de las miserias del mundo académico? Es un mundo en el cual los géneros no están claros, pero el escalafón, los departamentos y quién obedece a quién está claro. Luego, el quién obedece a quién, por supuesto, también conspira con otros todo el rato, pero ese es otro tema. Eso de nuevo, sería otra historia. Pero yo en eso, lo único que sí les diría es, miren, leer novela histórica no es malo en sí mismo. Hay que elegir la novela histórica que uno lee. Y es un género tan digno, tan notable o tan sabio como cualquier otro, porque en realidad toda novela es histórica.
Toda novela habla del pasado y explica una historia. Y leer historia tampoco es tan malo como parece. No tienen razón los amigos de José Luis en salir corriendo. Al contrario, también hay que elegir qué libros de historia lee uno. Y bueno, pues no vamos a citar algunos de los ejemplos que ha citado José Luis, pero evidentemente hay libros que si uno los lee, pues le pueden provocar ahí bueno, pues eso, pues le pueden provocar decir, bueno, Atapuerca, aquella primera ciudad de España, efectivamente, que como mínimo suena un poco raro. Pero en todo caso lo importante, y ese es el mensaje final por parte de un editor, evidentemente, lo importante es leer libros. La parte que me redime es que les diga que lo importante es leer libros y no comprarlos. Quiero decir, es importante para la supervivencia de las editoriales que compren libros, pero yo siempre digo, no hace falta comprarlos. Pueden ir a las bibliotecas, pueden pedírselos a amigos, pueden conseguirlos de muchas otras formas. Pero sigue siendo importante leer. Más en unos momentos en los que la confusión es tal, en los que se publican, pues bueno, pues multitud de libros de historia que no son más que recopilaciones de datos sin ninguna interpretación y ningún discurso histórico, y a mí eso me aburre profundamente, me parece un horror. Y también se publican muchísimas novelas históricas en las cuales la historia, como decíamos, es un telón de fondo, pero, como decía también José Luis, ni los sentimientos amorosos ni siquiera la forma de matar tiene nada que ver con la realidad. Y que, sin embargo, lo hermoso de todo esto. Bueno, pues lo hermoso de todo esto, especialmente en un país como España y también Cataluña, es decir, especialmente en países que llevamos tanto tiempo dándole vueltas a la historia, reescribiéndola y arrojándonos los unos contra los otros a la cabeza como arma arrojadiza, pues precisamente la parte hermosa es decir, miren, todo sirve a hacer un cierto conocimiento y un cierto desarrollo y comprensión de lo que somos a través de entender lo que es el pasado. Y en ese sentido casi todo está bien, salvo precisamente colar escenarios Disney como monumentos históricos y cometer el mayor pecado, que es construir un escenario Disney completo y solo poner un pequeño capitel auténtico del siglo XII sin ni siquiera decir esta es la única cosa auténtica, todo lo demás nos lo hemos inventado.